Ok, entonces, bueno, empecemos el capítulo 3, que no es muy largo. Quizás hoy con suerte terminamos todo lo que es la sección eh, la sección 3. Vamos a ver. Vaya, son. El capítulo 3 es relacionado a ecuaciones lineales de orden superior. La sección 3.1 es la introducción a ecuaciones lineales de segundo grado. Básicamente el capítulo 1 nosotros veíamos especialmente ecuaciones diferenciales de primer orden de esta forma. Entonces, y esta es una buena forma de iniciar un curso de ecuaciones diferenciales en el capítulo 1. Ahora en el capítulo 2 vamos a estar trabajando ya ecuaciones de segundo, de segundo grado. La variable independiente x, variable independiente y doble prima igual a cero. Son ecuaciones de segundo orden o de segundo grado. Entonces, y se le vamos a poner ahí de segundo grado aquí para que tengamos una forma más equivalente de mencionar ahí las cosas, ¿verdad? Bueno, realmente esta ya es una forma más especial de una ecuación de primer grado, porque logramos despejar para y', lo cual no siempre es posible, ¿verdad? Pero a esto le vamos a añadir otro requerimiento. Entonces, otro requerimiento, además de que sea de segundo grado, y el requerimiento es que sea lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Bueno, que entre estos términos no pueden haber productos, no pueden haber exponentes distintos de cero o de uno. Si es de cero, básicamente es que no están, ¿verdad? Y si el exponente es uno, están ahí nomás, ¿verdad? O sea, no va a haber un y' al cuadrado. Puede haber un y' o no lo puede haber, pero no puede haber un y' que esté elevado a otra potencia distinta a esos. Y esas combinaciones estarían básicamente conectadas a través de una combinación lineal, es decir, a través de sumas y múltiplos, en este caso de funciones de x. A de x por y doble prima, más b de x por y prima, más c de x por y, igual a d de x. Entonces, bueno, se asume que estas funciones son continuas. Se asume que a menos que se indique lo contrario. Y aquí vemos un pequeño ejemplo de lo que es una ecuación diferencial de segundo grado, que es lineal. E a la x por y doble prima más coseno de x por y prima más 1 más raíz de x por y igual a tangente inversa de x. Entonces, ecuaciones, por ejemplo, ahí aparecen algunas ecuaciones como y doble prima igual a y por y prima. Esto no es una ecuación lineal de segundo grado. Bueno, pongámoslo aquí, no es lineal. O si nosotros tuviéramos ahí y doble prima más 3y prima, vamos a ver ahí un poco más ordenado.
más 3y' y elevando esto al cuadrado, más 4y cuadrado igual a 0. No sería lineal tampoco porque tanto y' como y estarían elevados al cuadrado. Eso tampoco es lineal. Entonces, si aparecen, tendrán que aparecer con un exponente 1. Básicamente ese es el requerimiento. También estamos hablando que si d de x, aquí en ecuación 1, si d de x es una función, pues igualada a 0, entonces, bueno, quizá la voy a escribir así. Entonces, y le puse allí q, ¿verdad? Creo que a veces muy acostumbrado a veces de redactar en inglés. Entonces, ecuación 1 es homogénea, se dice que es homogénea. La importancia de que una ecuación sea homogénea, no importa si es solamente de segundo grado o de otro tipo, es que cumple el principio de superposición. Ya vamos a ver, bueno, básicamente el principio de superposición, es decir, que si tenemos dos soluciones, su combinación lineal, es decir, si los conectamos a través de sumas y productos por escalar, también es solución. Esa es una de las características que nos ayudan bastante en lograr resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Esa es una de las claves fundamentales. Si no existiera ese principio de superposición, sería mucho más complicado resolver una ecuación así. Entonces, además, a de x y doble prima más b de x, y prima más c de x por y igual a 0 es la ecuación, homogénea asociada a ecuación 1. Ecuación homogénea asociada. Eso vamos a estarlo viendo varias veces en este capítulo. Ecuación homogénea asociada. Entonces, aquí está nuestra ecuación, ¿verdad? Ahí a de x, y doble prima más b de x por y prima más c de x por y igual a d de x. Si esto es igual a 0, es una ecuación diferencial homogénea. Pero si no es igual a 0, el hecho que yo lo haga desaparecer me da lo que es la ecuación homogénea asociada. La importancia de esto es que si yo quiero resolver ecuación 1, es decir, esta ecuación igual a d de x, un paso intermedio es resolver la ecuación homogénea asociada. Esa es una de las características que nosotros tenemos que identificar en esta sección. Ahora, hay aquí en la observación menciona de que nosotros también le llamamos ecuaciones homogéneas en el capítulo 1 a aquellas ecuaciones de primer orden cuya sustitución exitosa es b igual a y sobre x, pero eso ya es por aparte, eso es para el capítulo 1. En el capítulo 2, en el capítulo 3 ahorita, una ecuación homogénea
es aquella que está igualada a cero, o la homogénea asociada, donde yo simplemente igualo a cero la ecuación. Entonces aquí habla de una aplicación típica. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí en grande. Sistema masa-resorte con con un amortiguador. Vamos aquí, sistema. Masa-resorte, amortiguador. Y esta va a ser una de nuestros ejemplos, primeros ejemplos, para para este capítulo. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Vamos a ponerla ahí, una línea por ahí. En el sistema masa-resorte tenemos una masa que está adjunta a un resorte y a un amortiguador. Básicamente nosotros calculamos la posición de la masa desde el punto de equilibrio del resorte, es decir, el punto donde el resorte no está ni siendo jalado ni tampoco siendo comprimido. Ese es x igual a cero, el punto donde el resorte no está siendo estirado ni tampoco está siendo comprimido. Al básicamente centro de gravedad de la masa. Luego esta masa está eh, adjunta también a un amortiguador del lado derecho, de tal forma que hay una resistencia al movimiento de la masa, que como vamos a ver ahí, lo vamos a modelar como una resistencia proporcional a la velocidad. Aquí está mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, básicamente, si la masa se está desplazando hacia la derecha y el resorte está siendo estirado, nosotros tenemos una fuerza de el resorte spring, ¿verdad? F sub S, que va hacia la izquierda. Mientras que al moverse en esa dirección, ahí aparece, ¿verdad? X mayor que cero. Es decir, de que el resorte se está estirando. Y la velocidad es mayor que cero, también hay una resistencia hacia la dirección opuesta. Por la ley de Hooke, nosotros tenemos que la fuerza que genera el resorte, F sub S, y yo creo que así lo voy a dejar, es igual a menos K por X, ¿verdad? Una fuerza proporcional al estiramiento del resorte. Pero que el resorte no solamente puede ser estirado, también puede ser comprimido y nos estaría dando una fuerza en la dirección opuesta. Entonces, si X es menor que cero, esta fuerza es positiva y concuerda con básicamente el modelo. Si la velocidad de la masa está siendo desplazada hacia la derecha, la velocidad es positiva y nosotros pues lo vamos a modelar como la fuerza de resistencia menos C por V, es decir, menos C por Vx de t. Si la velocidad de la masa fuera hacia la izquierda, velocidad sería negativa, P una constante positiva, y básicamente todo esto sería una fuerza que sería positiva. Así que se mantiene ahí el modelo para cualquiera de los casos, ¿no? Y es por eso que el sistema masa-resorte se deja como uno de los
ejemplos en esta área. Bien, ahí está. Sabiendo que la fuerza de del resorte spring es proporcional al desplazamiento de la masa desde el punto de equilibrio de el resorte, mientras que la fuerza que genera la resistencia de ese amortiguador es proporcional a la velocidad de esta masa. Tanto K como C son positivos. No importa si X o si la derivada de X con respecto a T son positivos o negativos. Entonces, masa por aceleración derivada con respecto a T, ¿verdad? Es igual a la fuerza que genera el resorte más la fuerza que genera la resistencia del amortiguador. En total tenemos M por, quizá la vamos a escribir de esta forma. Pasando este al otro lado sería más C de X de T más K por X de T, ¿verdad? Igual a 0. Y noten que esta es una ecuación homogénea. Es una ecuación homogénea, pero que sin embargo, podría haber una fuerza externa que esté aplicándose al sistema, un FF ahí. Por ejemplo, un pequeño motor que yo esté generando una fuerza a la masa proporcional a una función, digamos, trigonométrica. Podría ser algún tipo de motor, ¿verdad? Esto hasta cierto punto podría modelarnos cierta amortiguación en algún motor. Bien, entonces a este punto nosotros tenemos ya nuestra ecuación homogénea de primer orden. Entonces aquí dice, vamos a ver, vamos a copiar eso. Básicamente con lo que vamos a estar trabajando es con una ecuación eh, de esta forma, donde asumimos que A, B, C y F son continuos en un intervalo I. En un intervalo abierto. En intervalo abierto. Pero esa es una cuestión técnica matemática, ¿verdad? Si A de X es distinto de 0, entonces puedo transformar la ecuación a la siguiente forma. Y doble prima más, y ahora P de X, dividiendo todo por A de X, ¿verdad? B entre A, P de X, más Q de X, multiplicado por Y, igual a F de X. Habiendo dividido cada uno de estos por A de X, obtengo esta nueva ecuación, por el cual yo tengo el principio de superposición
que aplica no solamente en ecuaciones de esta forma. A ver, por aquí. Aquí está la ecuación diferencial homogénea asociada. Su ecuación diferencial, vamos a poner solamente ED, su ecuación diferencial homogénea asociada es y' más p de x multiplicado por y' más q de x multiplicado por y igual a 0, ¿verdad? Simplemente sustituye el f de x por 0. Y ahora lo que es el principio de superposición, sean y1 y y2 dos soluciones de la ecuación lineal homogénea de la ecuación 9. Básicamente la ecuación 9 es esta, ¿verdad? Ecuación 9 en el intervalo i. Si C sub 1 y C sub 2 son constantes, entonces la combinación lineal y igual a C sub 1, y sub 1 más C sub 2, y sub 2 también es solución de la ecuación en ese intervalo. Y vamos a ver la demostración. Ver la demostración en el libro. Bien, realmente esta demostración no es para nada espectacular. ¿Qué nos dice este teorema? ¿Qué nos dice este teorema? Simplemente de que si tengo dos soluciones de la ecuación diferencial homogénea, tiene que ser homogénea. Por eso es que está igualado a 0, ¿verdad? Si no es homogénea, eso no va a funcionar. Si tengo dos soluciones y1 y y2 de la ecuación homogénea en algún intervalo ahí, su combinación lineal, es decir, cuando yo los conecto a través de una suma y producto por escalar, me genera una nueva solución. No importa qué combinación lineal sea, podría ser pi por y1 menos y2, podría ser 2003 y1 más 14040 y2, cualquiera de esas combinaciones también es solución de esa ecuación en ese mismo intervalo. Para empezar, el hecho de derivar me estaría haciendo derivar solamente los elementos y1 y y2, ¿verdad? Y' sería igual a C1 y1' más C2 y2' y y' sería C1 y1' más C2 y2'. Ahora veamos si satisface la ecuación diferencial, es decir, que y' más P por y' más Q por y, habiendo definido y de esta forma, me tendría que dar 0. Bueno, y' ya lo calculé, aquí está. Bueno, y' sería la segunda derivada de C1 y1 más C2 y2, más P por y', y aquí está C1 y1 más C2 y2, derivada, ¿verdad? Más Q por y. Bueno, derivada se distribuye en un operador lineal, también la primera derivada, y luego simplemente nosotros agrupamos los términos que tienen C sub 1 y aquellos términos que tienen C sub 2. Los términos que tienen C sub 1 son, por ejemplo, paréntesis, Y sub 1 doble prima, P por Y1 prima y Q por Y1. Mientras que para los otros, aquellos que tienen C sub 2, Y2 doble prima, P por Y sub 2 prima y Q por Y sub 2. Pero cada uno de estos satisface la ecuación diferencial homogénea. Satisface la ecuación diferencial homogénea, es decir, de que cada uno de estos
es igual a cero. Y me queda constante por cero más constante por ser igual a cero. Por lo tanto, y igual a c sub 1 igual a y sub 1 más c sub 2 y sub 2 también es solución. Aquí está la demostración de el principio de superposición para ecuaciones homogéneas. Si yo por casualidad hallo dos soluciones, las hallo todas. Perdón, si por casualidad hallo dos soluciones, tengo la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Y aquí comenta algo bien interesante. Vaya, por ejemplo, en la ecuación diferencial y' más y, se sabe de que coseno de x, primera derivada es menos seno, segunda derivada sería menos coseno, más coseno me da cero. Y si sustituyo seno, primera derivada sería coseno, segunda derivada menos seno, más seno de x daría cero. Ambas funciones satisfacen la ecuación diferencial homogénea y' más y igual a cero. Por lo tanto, cualquier combinación lineal, por ejemplo, 3y1 menos 2y2, que sería 3 coseno menos 2 seno, es solución. Ahora, vaya, aquí hay algo bien interesante de notar, ¿no? Y es lo siguiente. Ahí ese era ejemplo 1, creo yo, ¿no? Ejemplo 1. Entonces, y' más y igual a 0. Yo sé que una solución es coseno de x y otra solución es seno de x. Por lo tanto, pues la combinación lineal de estas soluciones, cualquier combinación lineal de estas soluciones es solución. Por lo tanto, yo podría poner dos condiciones iniciales. No solamente una. Vamos a ver qué es lo que nos dice este recuadro. Vamos a darle ahí dos veces aquí, copiar. Ok, está. Noten, aquí está la solución. Si y de x es un c sub 1 por coseno de x, entonces para distintos valor de c sub 1, yo tengo curvas de ese tipo. ¿Qué tal si este con c sub 2 igual a 0, verdad? ¿Qué tal si pongo c sub 1 igual a 0? Entonces las curvas tienen estas formas, ¿no? Son parecidas, pero deberían poder ustedes ver un cambio ahí sustancial, ¿no? Por ejemplo, aquí el nudo se hace en 0, 0. Aquí el nudo se va a hacer en pi medios, en el eje X, ¿verdad? Menos pi medios, aquí en 0, en pi, etcétera. Son parecidas, pero es como que si estuvieran trasladadas. Y aquí, pues, algunas combinaciones de C sub 1 y C sub 2. Pueden ver aquí 6 coseno de x menos 2 seno de x, 3 coseno de x más 4 seno de x, coseno de x menos 2 seno de x, cómo cambian la gráfica de esas funciones, ¿no? Tengo dos parámetros en este caso para poder escoger. Bien, en cierto momento había dicho de que si tengo dos soluciones las tengo todas y en ese momento no era cierto. Pero en este momento básicamente esa es la conclusión a la que vamos a llegar si se cumplen las condiciones. Y vemos en este caso un teorema de existencia y unicidad que es bastante útil.
Supongamos que las funciones P y Q y F son continuas en el intervalo I que contiene el punto A, donde ahí voy a tener las condiciones iniciales. Entonces, dadas cualquiera dos números, voy a igualar estas condiciones a esos números, B0 y B1. La ecuación diferencial tiene una única, es decir, una y solamente una solución en el intervalo completo y que satisface estas condiciones iniciales. Y aquí hay varias cosas que comentar. Entonces, bueno, de hecho el comentario ese de que si yo tengo dos soluciones las tengo todas, todavía no pertenece acá, pertenece al siguiente teorema. Si es que las condiciones se cumplen. La demostración de este teorema es más complicada. Yo creo que no hay nada de eso por acá. Me parece que lo hacemos más adelante con el Wronskiano. Pero bueno, el requerimiento que nos piden es que P, Q y F sean funciones continuas. De ahí, con cualquier condición inicial, yo puedo estar seguro que en el intervalo de continuidad de esas tres funciones existe una solución y es única. Pero también aquí se refleja el hecho de que esos son problemas de valor inicial. Porque se dan en el mismo X. En el mismo X igual a. O sea, noten que aquí está y de A y Y' de A. No está Y de A y Y' de B. O otro número, ¿verdad? Entonces, cuando estos números son distintos, ya son problemas de valor de frontera. Y la teoría es más complicada. La teoría es más sencilla cuando nosotros tenemos siempre el mismo valor inicial. En este caso, el valor de la función, el valor de su pendiente, podría, en casos donde tengamos ecuación diferencial de orden superior, podría ser y doble prima de A, y tercera derivada de y en A, cuarta derivada de y en A, pero siempre el mismo punto, ¿verdad? Por eso son problemas de valor inicial y no problemas de valor de frontera. Problemas de valor de frontera son más complicados, la teoría. Dos observaciones, una que la solución es única en todo el intervalo ahí, y la otra es que se necesitan dos condiciones iniciales. Vamos a poner esas dos condiciones iniciales, perdón, esas dos observaciones. Observación 1. La unicidad la solución es única. Bueno, existe y es única. Primero que existe, ¿verdad? La solución existe y es única en todo el intervalo ahí. Donde P, Q y F son continuas. Y la observación 2 es que yo tengo un, entre comillas, doble infinito de soluciones.
Porque si yo doy solamente una condición inicial, todavía tengo una cantidad infinita de soluciones. Este control V, no sé por qué a veces no me agarra. Vamos a ver, control V, no agarra ahí. Un poco extraño eso. Vamos a ver de nuevo. Quiero ver, copiar. Porque a veces agarra y a veces no agarra. O hay que hacerlo dos veces. Bien. Tengo, por ejemplo, la ecuación diferencial y' más 3y' más 2y igual a 0. Pero con solamente una condición inicial, y es 0 igual a 1. Entonces todas las curvas solución están pasando por 0, 1. Pero tienen distinta pendiente en ese punto. Noten cómo pueden cambiar la forma de la curva, dependiendo a qué es igual su valor en y' de 0. En este caso, tenemos la misma pendiente y' de 0 igual a 1. En 0, 1 la pendiente, en x igual a 0, la pendiente siempre es igual a 1. Pero el punto por el cual pasan es distinto. A pesar de que por aquí siempre están pasando, ¿verdad? Pero eso no es parte de ninguna condición, sino que fue una casualidad que aquí estas curvas estén pasando por ese punto. Casualidad entre comillas, ¿verdad? Porque se puede analizar qué es lo que pasa ahí, porque es que todas las curvas están pasando a través de ese punto. Sin embargo, lo importante es que todas las curvas que están pasando por x, por y igual a 0, por x igual a 0, tienen una pendiente igual a 1. Eh, con distintos valores en x igual a 0. Ahí está. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Tengo como un doble infinito de soluciones en el sentido que yo tengo que dar dos valores iniciales para que pueda haber una única curva. Bien, en la continuación del ejemplo 1 vamos a ver que necesito dos funciones esencialmente distintas para que no importando cuál condición inicial yo obtenga, yo pueda obtener valores para C sub 1 y C sub 2. Y en este caso vamos a resolver esta ecuación que es y' menos y 2y' más y. Bien, pero eso lo puedo ver aquí también a la par. Vamos a resolver esta ecuación. ¿Qué ejercicio es? Ejemplo 2. Vaya. Ejemplo 2, tengo la ecuación y' menos 2y' más 1 y más y igual a 0. Sucede que la ecuación e a la x satisface esta ecuación diferencial. Si sustituyo, obtengo e a la x acá, menos 2e a la x más e a la x. Al final tengo 0. Sucede también que x por e a la x es otra solución distinta a la primera, y ahí con distinto estamos hablando que es linealmente independiente.
Y ese concepto lo vamos a estar reforzando ya aquí pronto. Vamos a ver que en efecto esta es solución, ¿no? Vamos a ver cuánto vale y'. Y' sería e a la x más, derivando el primero, derivando el segundo. Vamos a ver y' sería pues e a la x y aquí la derivada me daría también e a la x más x por e a la x, ¿verdad? Entonces aquí tendría un 2 más x por e a la x. Y voy a hacer algo que me va a simplificar un poco. Bueno, voy a poner aquí lo que es y, x e a la x menos, y aquí voy a hacer una pues superposición de ese menos 2, y ahora vamos a sumar estos tres, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es y' menos 2y' más y? Si y es x e a la x, bueno, x e a la x con este se hacen 2 para cancelar este. Y el menos 2e a la x se cancela con ese que está aquí. Y ahí está fácilmente demostrado que x e a la x es solución. Pero ¿qué es lo que me dice básicamente el teorema anterior? Me dice, bueno, si yo tengo dos, bueno, primero por superposición, eh, y igual a t sub 1 por e a la x más t sub 2 por x e a la x. También es solución. También es solución. Y vamos a ver en qué intervalo. Por medio punto, vamos a ver si alguien me puede decir en qué intervalo esta es solución única. Bueno, pongamos las condiciones iniciales. Cualesquiera. Vamos a ver. Bueno, estas son soluciones particulares, ¿verdad? Y básicamente siguen dos condiciones iniciales. Cada una de estas se puede sacar de la general con dos condiciones iniciales. Pero quizá mejor antes de hacer esa pregunta, voy a aplicar las condiciones iniciales. También es solución. Vamos a ver. Solo quiero revisar algo para ver si doy el medio punto, para ver si hago la pregunta que de medio punto. ¿Cuáles eran cómo decía exactamente? Sí, mejor voy a aplicar condiciones iniciales para que podamos nosotros aplicar los teoremas correspondientes. Bien, entonces nos dan aquí también hallar la solución.
hallar la solución que satisface las condiciones iniciales y de 0 igual a 3 y y' de 0 igual a 1. Entonces y de 0 igual a 3 implica lo siguiente, ¿verdad? Bueno, 3 igual a, si x es igual a 0, simplemente tengo c sub 1 más nada más c sub 1, porque si x es igual a 0, todo esto es 0. Y tengo el otro también, ¿verdad? Y' de 0, por lo cual es buena idea calcular x', c sub 1 e a la x más, y aquí derivada del primero, 1, ¿verdad? Tengo c sub 2 e a la x, derivada de este queda igual, c sub 2 x e a la x. Básicamente c sub 1 más c sub 2 por e a la x. Entonces la otra condición inicial es igual a 1. Nos genera la ecuación 1 igual a c sub 1 más c sub 2. Como x es igual a 0, esto es igual a 0. Bueno, de este sistema obtengo que c sub 1 es igual a 3, y si c sub 1 es igual a 3, c sub 2 tendrá que ser menos 2. Y mi solución es y de x igual a, pues 3 por e a la x menos 2 por x por e a la x. Y ahí está mi solución. Y ahora sí, ¿en qué intervalo? Esta solución es única. Solución es única, existe y es única. ¿En qué intervalo? A ver, por medio punto, ¿quién me puede decir en qué intervalo es única esta solución? Vamos a ver, algunos que se quieran arriesgar. De menos infinito a 2. De menos infinito a 2. Nope. No es ese el intervalo. Vamos a ver si hay más. Si hay una mejor respuesta. Algo de cierto tiene eso. Si no hay una mejor respuesta que esa, o si las otras respuestas son parecidas, ahí hay un cuarto de punto. Pero vamos a ver si hay alguien que pueda sacar el intervalo como es. ¿Quién más? Damos 30 segundos más. Pueden leer ahí el libro. Ya les dije que sería buena idea imprimir el libro, ¿verdad? Los capítulos que vayamos a ver, las secciones que vayamos a ver. Entonces podrían ser dos páginas por, bueno, dos páginas de aquí en una página de impresa, ¿verdad? Para que salga más barato. Si por su casa es caro, entonces ir a la U ahí, pues que me parece que serían 2 centavos la página o 3 centavos a la hoja incluso. 3 centavos la hoja y pues raíz derecho, ¿no? 4 páginas de aquí de lo del libro. Una inversión que no es demasiado grande. A ver, nadie más, alguien más, alguien más, nadie. Vaya, entonces el intervalo son los reales porque mis factores, las funciones aquí, P es igual a menos 2 y Q, P de X básicamente es menos 2, Q de X es
simplemente 1. Bueno, puse ahí con mayúscula, tendría que ser Q minúscula de x y f de x que es igual a 0. Las tres funciones son continuas en cualquier x, porque son funciones constantes. Las funciones constantes son continuas en los reales, ¿verdad? Así que, bien, alguien dijo ahí un intervalo de menos infinito hasta 2, número de Cardé. FV20001. Bien, ya lo localicé. Sí, realmente esos puntos extras creo que van a caer bien al final del año. Es bueno tratar de sacar esos puntos extras. Quizá alguien pueda llegar al 10. Hay gente que ha llegado al 10 como nota final en el curso de ecuaciones diferenciales. Bien, aquí tenemos algunas curvas de solución con y de 0 igual a 3. Noten la necesidad de tener y' de 0 para tener una única curva. Y ahora pasamos a lo que es independencia lineal de dos funciones. Vamos a ver si copio más. Quizá vaya a copiar un poco más. Pero a mí me parece que incluso esto voy a copiar. Que es parte del ejemplo 3. Cada vez que doy otro clic me parece que no me funciona el copiar y pegar. Así que tengo que hacerlo como que este concepto es bien importante. Porque ¿cómo sabemos cuándo dos soluciones son distintas? Entonces, yo les mostraba, por ejemplo, la ecuación y' más y', ¿verdad? Más y igual a 0. Y vimos que seno y coseno son funciones que satisfacen esa ecuación diferencial. Pero alguien me podría decir, bueno, seno de x y seno de x sobre 2 son funciones distintas. Pero realmente, si yo ya tengo seno de x sobre 2 no me da algo adicional. Necesito una función que me dé algo adicional. Pero eh, cómo puedo yo realmente saber que son distintas y en qué sentido tienen que ser distintas? En el sentido de independencia lineal. Dos funciones definidas en algún intervalo abierto y se dice que son linealmente independientes, LI, ¿verdad? Son LI. En ese intervalo, sí, ninguno es un múltiplo constante del otro. Bueno, realmente hay una definición más completa en las siguientes secciones, pero vaya, para propósitos de este capítulo, dejemos esta definición que es un poco más simplona. Realmente, sí, en el otro libro, ahí tengo la nota, pasarse a sección tal para ver la definición, porque es más interesante esto. Pero bueno, nos vamos a quedar ahí con la definición simplona, el cual es, si uno no es múltiplo constante del otro, entonces las dos funciones son linealmente independientes. Si uno es múltiplo de la otra, entonces son linealmente dependientes. Y aquí está, linealmente dependientes, sí, no son linealmente independientes. Linealmente dependientes, LD. Es decir, una de ellas es un múltiplo constante del otro. Podemos decir que podemos siempre determinar que dos funciones f y g son linealmente dependientes en el intervalo i al notar al echar un vistazo, sí, cada uno
de los cocientes es una función constante. Y aquí está el ejemplo 3, ¿verdad? Creo que es el ejemplo 3. Vamos a ver. Sí. Si yo divido estas dos funciones, bueno, por un lado tenemos tangente de x, y aquí si yo divido el primero por el segundo, tengo e a la menos 3x. Aquí la división me daría 1 sobre x, aquí la división me daría x más 1 sobre x cuadrado, y aquí la división me da x entre valor absoluto de x. Bien, vaya, para las primeras 4 parejas, eh, vamos a ver, aquí podríamos dar 2 medios puntos porque para las primeras 4 parejas, ¿quién se atreve a decir si estas parejas son linealmente dependientes o linealmente independientes y por qué? Para las primeras 4 parejas. Vamos a ver. ¿Alguien que tome el micrófono? Licenciado, lo que ha Ujú. hecho es que ha pasado a dividir el que está a la derecha con el que está a la izquierda, ¿verdad? He pasado a dividir eso, pero no es necesario que tomen en cuenta esto. Pueden Ah, ok. ustedes responderme sin esto. Es que entonces ese sería más el de E. E a la 3x. ¿Qué pasa con e a la 3x? Ah, ahí hay un error, ¿verdad? Vaya, pero la pregunta es, para las 4 primeras parejas, eh, ¿por qué son linealmente dependientes o linealmente independientes? El seno y coseno serían independientes, ¿no? Porque al dividirlos no dan una función constante, valor constante. Ok, ese es el primero, ¿y los demás? El segundo también, pues, al dividirlos no dan una función de valor constante. ¿El tercero y el cuarto? El tercero tampoco y el cuarto tampoco. El Muy quinto bien. puede ser. Ujú. ¿El quinto qué pasó? ¿Qué pasó con el quinto? El quinto creo que podría ser, porque si como es valor absoluto sería más o menos uno y sería un valor constante, creo. Vaya, el quinto es un caso especial, pero vaya, lo que estaba preguntando yo, si lo respondiste, el cual era que son linealmente independientes los primeros 4 por el hecho de que su cociente es no constante. Bien, veamos el carnet. FV 20001. Ok, entonces para el último caso, vamos a ver. También para este caso voy a dar medio punto, pero está un poco difícil este. Está un poco difícil. Pero vamos a ver qué me pueden decir. O sea, ustedes pueden leer ahí, pero es que yo creo que no está en el libro tampoco. Vamos a ver. Es que tiene un pequeño truquito. Digamos que obviamente ya, ya sé cuál es la situación que pasa ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver si alguien, es probable que alguno de ustedes pueda decirme qué pasa con estos dos. ¿Son linealmente independientes o son linealmente dependientes? Si estuviera en el salón de clase, probablemente diría lo siguiente. Levanten la mano aquellos que creen que estas dos funciones son linealmente independientes. Algunos levantarían la mano.
levanten la mano aquellos que creen que son linealmente dependientes. Otros levantarían la mano. Vaya, la pista es esta. Todos los que levantaron la mano están equivocados. ¿Por qué? Entonces no es ni linealmente dependiente ni independiente. ¿O entendí mal? Con la información que tenemos aquí, no, no sé. Bueno, aquí dice, si nosotros tomamos en cuenta toda la recta real, sí son linealmente independientes. Vaya, pero en este caso lo que voy a hacer es no tomar en cuenta ningún intervalo en particular. O sea, voy a borrar esa aquí donde dice estos son LI, son LI en cualquier intervalo abierto. A ver, entonces borrando esto de la recta entera real, ¿verdad? Pues no sé si ya hay alguien que pueda decirme algo con respecto a esto. Darme la conclusión definitiva con respecto a esto. Esto tiene una conclusión definitiva. Y es porque hay a veces detalles que uno los pasa, ¿verdad? En matemática, se los salta. Y claro, en esos detalles les pueden echar gol. No tendrá que ver con el salto que tiene la gráfica en cero. Tiene que ver con eso, sin embargo, ahí queda la pregunta, ¿verdad? ¿Será LI o LD? O realmente, ¿cómo poder decir, verdad? Bueno, la respuesta es que depende del intervalo. Depende del intervalo, porque X entre valor absoluto de X es LD. Por ejemplo, en intervalos que van desde menos infinito a cero sin tomar a cero y de cero a más infinito. Porque si yo tengo este intervalo, pues valor absoluto de X es menos X y su división es menos 1. Y en este intervalo, este sería X y su división sería 1. Pero X entre valor absoluto de X es linealmente independiente en algún intervalo A, B que contenga cero. Entonces, ¿cuál fue aquí la situación? Depende del intervalo. En algunos casos, la pareja de funciones será linealmente dependiente o linealmente independiente dependiendo del intervalo. En este caso, si yo escojo intervalos donde solo hay números negativos o solo hay números positivos, es linealmente independiente porque el cociente siempre es constante. Pero si yo escojo un intervalo que contiene al cero, bueno, esta, este cociente va a ser, a veces va a ser 1 y a veces va a ser menos 1. No es una función constante, por lo tanto sería linealmente independiente. Básicamente esto explica todo lo que podría pasar ahí. No sé si me explico ahí. No sé si queda claro ese hecho, que para muchas parejas no importará en qué intervalo, pero para algunas parejas sí. Y en este caso, X y valor absoluto de X muestran ese hecho.
Para ese caso sí era necesario saber en qué intervalo estábamos trabajando. Ok, bien, entonces soluciones generales. Y la pregunta, aquí hay una pregunta, se hacen una pregunta importante que hay que anotar en cuenta. Aquí está esa pregunta. Pero la ecuación homogénea y doble' más p y' más q de y igual a 0 tendrá siempre dos soluciones linealmente independientes. Y el teorema 2 dice que sí, porque solamente necesitamos escoger y1 y y2 tal forma que satisfagan esas condiciones. De esa forma no es posible, de esa forma no es posible que una solución sea múltiplo constante de la otra. Ya que el teorema 2 nos dice de que existe una única solución con estas condiciones iniciales. Existe una única solución y1 y existe una única solución y2 que satisface estas condiciones iniciales. Ahora, no puede pasar de que, vaya, veamos si y1 de x es igual a k multiplicado por y2 de x. Y vamos a descartar también que y2 de x sea un múltiplo constante de y1 de x. Ahora, ¿por qué no puede pasar este primero? Bueno, porque en su derivada, porque si yo aplico la derivada, tendría y1' de x igual a k por y2' de x, ¿verdad? Si yo aplico ahí la x igual a, tendría, pues, a ver, quizás primero lo que vamos a hacer es sacar la derivada. Y luego, pues, sustituir x igual a a. Si yo sustituyo x igual a a, y1' de x es igual a 0. Y y2' de a es 1. No hay ningún número, perdón, no es este el que yo quiero ocupar. Yo quiero ocupar entonces simplemente x igual a. Este me daría 1 igual a, está por 0, ahí está. Sí, con ese basta. Si yo pongo x igual a 0, entonces y1 de a es 1. Y y2 de a es 0. No hay número k tal que multiplicado por 0 me dé 1. No existe. Y en el segundo, pues me tocará derivar. Y ahora, pues aplico x igual a y obtengo que y2' de a es igual a 1, y1' de a es 0. No existe un número k tal que k por 0 me dé 1. Así de que con estas y1 y y2 son, por lo tanto, y1 y y2
son linealmente independientes, y ahí habría que poner también que en el intervalo donde P y Q son continuos, ¿verdad? Donde en el intervalo donde pues P y Q son continuos. Bien, entonces ya tenemos 8 y 19, ya no creo que la debemos terminar esta sección. Queremos tener más métodos para poder saber cuándo estas funciones son linealmente dependientes o linealmente independientes. Y aquí introducimos lo que es el Wronskiano. Introducimos lo que es el Wronskiano. Vamos a borrar quizá un poco de lo que está por acá. Dadas dos funciones f y g, el Wronskiano f y g es la determinante Wronskiana igual a determinante f g, f', g', f por g' menos g por f'. Escribimos ya sea Wronskiana de f, g o w de x, dependiendo si queremos hacer énfasis en las dos funciones o en el punto x en el cual el Wronskiano se va a evaluar. Por ejemplo, el Wronskiano de coseno de x, seno de x, ponemos primero el listado de funciones y por debajo ponemos sus derivadas. Luego el determinante este sería coseno cuadrado menos seno cuadrado, es decir, más seno cuadrado. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, vemos que es igual a 1. Y a veces esto es una función que depende de x, pero que nunca llega a ser 0. Por otro lado, Wronskiano de e a la x y x e a la x, ponemos las dos en primera fila, ¿verdad? Ponemos sus derivadas abajo y luego pues al calcular, bueno, tendría e a la 2x más x e a la 2x menos x e a la 2x, se simplifica el x e a la 2x y solo nos queda el e a la 2x. Aquí hay algo interesante. Vaya, en este caso se va a ver quizás hasta un poco tonto esto, ¿verdad? Distinto de 0. Y aquí se ve un poco más en el sentido de que ningún x me hace que esto sea 0. Esos son ejemplos de dos funciones linealmente independientes de la ecuación diferencial que hemos tenido, que hemos trabajado. En ambos casos el Wronskiano es en todo momento distinto de 0. Por alguna razón estoy haciendo este hincapié. Ya lo vamos a ver por qué. Por el otro lado, si las funciones f y g son linealmente dependientes, por ejemplo con f igual a k por g, entonces f sería k por g, Wronskiano de fg sería ahí k por g, sus derivadas, y básicamente tengo que esto es idénticamente igual a 0, por lo que el Wronskiano de dos funciones que sean linealmente dependientes es idénticamente igual a 0. Estamos viendo dos casos, uno donde nunca es 0, que para ningún x es igual a 0, y otro, el caso donde es idénticamente igual a 0. Y básicamente esos resultados nos los dice en el teorema de tres, Wronskiano de soluciones.
suponer que y1 y y2 son dos soluciones de la ecuación lineal de segundo orden homogénea, y' más p de x y' más q de x por y igual a 0, en un intervalo abierto y para el cual p y q son continuos. Entonces, solamente dos cosas pueden pasar. Las dos funciones son linealmente independientes, en cual caso su gaussiano es idénticamente igual a 0 o son linealmente independientes y su gaussiano es distinto de 0 en cada punto del intervalo. Entonces, siempre es 0 o nunca es 0. Esas son las dos condiciones que nos da el teorema 3 gaussiano de soluciones. Ese es ¿cómo se llama? La conclusión. Y pasamos al teorema 4. Creo que vamos a tener chance ahí de revisar aquí la demostración. Vamos a ver cuánto nos hace falta. Y ahí lo demás lo vemos en la siguiente clase. Nos vamos a quedar básicamente hasta la demostración del teorema 4. ¿Alguna pregunta por ahí? Licenciado, pero una pregunta, pero algo un poquito fuera de contexto. Mañana habrá clase. Mañana Es que no veo porque hay algo mañana. Las elecciones, como que escuché ayer, parece que iban a ser mañana. Ah, ya. Sí vamos a tener clase porque nuestra clase es bastante temprano. Entonces, realmente no hay ninguna, no veo ningún problema que imposibilite, que la clase imposibilite el poder ir a votar, ¿no? Entonces, porque la tenemos bastante temprano, ¿no? Además que siempre queda grabado por si alguien quiere ir tempranito, ¿verdad? Entonces, pues, más que todo, sí habrá clase. Sí habrá clase y más que todo por el hecho de que no, pues sí, nuestra clase es bastante temprano. Otra cosa es que fuera, bueno, quizás es que realmente no importa qué hora sea, pues siempre habría chance, ¿verdad? Incluso podrían ir allá y recibir la clase allá, podrían ver el video, entonces no hay nada que les imposibilite, pues, estar en la clase de mañana. Entonces, o verla después, otro día, ¿verdad? O verla ya después en la tarde, en la noche. Así que sí tendremos clase. Está bien y me parece bastante bien. No, y otra cosa es que yo siento que estoy un poco atrasado y no he revisado cómo íbamos el año pasado, pero bueno, perdimos algunas clases por ahí por unas charlas que tuve, ¿verdad? También porque me enfermé un día y bueno, el siguiente día que estaba dando clases realmente estaba bien de ganado y, o sea, todavía no con buena salud, ¿verdad? Entonces, que por eso había terminado un poco temprano. Vamos a ver, esta es la semana 10. Vamos a ver qué tal vamos, porque sí se nota que nos hace falta ahí como que una semana, algo así. Pero ya vamos a ver cómo hacemos. Bien, en el teorema 4, soluciones generales de ecuaciones homogéneas, sean y1 y y2, dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0, donde p y q son continuos en el intervalo abierto y.
Si Y es cualquier solución de esta ecuación, entonces existen números C1 y C2 tales que Y de X es igual a C1 Y sub 1 más C2 Y sub 2. Entonces, básicamente, si conoces dos soluciones LI de la ecuación diferencial, las conoces todas. Básicamente eso es lo que te dice el teorema. Si hay dos soluciones, Y1 y Y2, las sabes todas. Porque su combinación lineal te da todo el espectro de soluciones. Básicamente eso es lo que te dice. ¿Y cuál es la demostración? Bueno, pues la demostración no es muy larga. Primero que para esa función y de a, considera un punto A de I y considere las ecuaciones simultáneas C de 1, Y de 1 de A más C de 2, Y de 2 de A igual a Y de A y C1, Y1' de A más C de 2, Y2' de A igual a Y' de A. Bien, se tiene esta solución Y mayúscula de X, ¿verdad? Y yo quiero demostrar que existe que esta función Y de X se puede escribir como C sub 1 por Y sub 1 más C sub 2 por Y sub 2. Entonces yo me doy un punto A, analizo cuánto vale Y de A y Y' de A y lo igualo de esta forma, ¿verdad? Yo sé que este sistema tiene solución porque su Wronskiano, básicamente el determinante de coeficientes de este sistema, es el Wronskiano de las funciones evaluadas en A. Y eso es distinto de cero, porque se asume que Y1 y Y2 son funciones linealmente independientes. Ahora, ya que se asume que Y1 y Y2 son independientes, el Wronskiano en A es distinto de cero, y por álgebra lineal, resultados en álgebra lineal, tenemos que el sistema tiene solamente tiene una única solución para C sub 1 y C sub 2. Y ahora, con las soluciones de esos C sub 1 y C sub 2, yo construyo esta función g de x, C sub 1 y sub 1 de x más C sub 2 y sub 2 de x. La diferencia es que en este caso, estos C sub 1 y C sub 2 son la solución de este sistema. Estos ya son números que se calcularon de resolver este sistema de ecuaciones. Pero en A y su derivada en A coinciden con Y. Entonces, tengo dos soluciones Y y G que satisfacen la ecuación diferencial y las dos condiciones iniciales. Pero yo tengo mi teorema de existencia y unicidad que me dice que no pueden haber dos soluciones distintas. Por lo tanto, esta función g de x, definida de esta forma, y y tienen que ser iguales. Así que y lo puedo expresar de esta forma. Y esta es la demostración del teorema 4, el cual demuestra que cualquier solución de la ecuación diferencial que satisface algunas condiciones iniciales, cualesquiera, las puedo escribir de esta forma. Puedo escribirla de esta forma. Entonces, aquí la demostración en el libro, ver libro. Pero ya básicamente hemos ya revisamos ahí la demostración, ¿no? Bueno, pues ¿qué más queda aquí? Realmente ya casi no tengo tiempo, pero no sé si ajá. Vale, por ejemplo, esta ecuación diferencial, y' y menos 4y igual a 0.
e a la 2x y e a la menos 2x son soluciones. Su combinación lineal me da el espectro completo de soluciones de la ecuación diferencial. Pero también coseno hiperbólico de 2x y coseno hiperbólico de 2x. Me da el espectro completo. Y ya sea, yo también puedo escoger una de estos y uno de estos. Entonces, a pesar de que no sean iguales estas dos soluciones, pero me generan el mismo espectro de soluciones. Entonces, vamos a ver. Nada más esa va a ser la última ahorita observación. Una observación. Acá. Para la ecuación diferencial y doble prima menos 4y igual a 0, ya sea por un lado, puedo demostrar que pues a coseno de 2x más b seno de 2x son todas las soluciones que puede tener la ecuación diferencial. Y también puedo, quizás le voy a llamar y1 a este y y2 a este. C coseno hiperbólico de 2x y d seno hiperbólico de 2x también genera el mismo espectro de soluciones. Entonces, a pesar de que se vean distintos, pero como estos son linealmente independientes, ¿verdad? Lo mismo acá, linealmente independientes. Ahora, si yo agarro ya un tercero, ya hay definiciones que me van a decir de que son linealmente dependientes. Esta función la puedo sacar, perdón, aquí he hecho un error. Es e a la 2x y e a la menos 2x. Ahí está. Coseno hiperbólico de 2x la puedo escribir en términos de estos. Y por lo tanto esos tres no serían LI. Lo cual es consistente con todas nuestras definiciones. Solo necesitamos dos funciones LI para poder construir el espectro de soluciones de la ecuación diferencial. Bueno, hoy sí, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta antes de terminar el día de hoy. Entonces mañana vamos a continuar con el capítulo. Vamos a poder terminar esto de las raíces repetidas. Vamos a poder hacer algunos ejercicios y además creo yo que vamos a poder llegar un poco el 3.2. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Puntos a los que estemos mañana. O si tuviéramos alguna actividad ahí presencial. Lástima que